Muy buenas, aquí el Divis para haceros un pequeño resumen de lo acontecido pues, sobre el drama que hemos estado viviendo estos últimos días. Y como hay mucha gente que ya se está empezando a perder, vamos a dar una pequeña información de lo que ha ocurrido y también un poco de opinar por qué ha ocurrido cada cosa y qué puede ocurrir en el futuro. Todo empezó el 5 de septiembre 1 de la tarde, como veis ahí en México, 8 de la tarde en Madrid, cuando nos enteramos que Magnus Carlsen no iba a jugar la quinta ronda de la Sinquefield Cup. ¿Y por qué no iba a jugar? Pues no lo teníamos claro en ese momento, pero sí que intuíamos. La Sinquefield Cup había anunciado que se jugaba esa ronda con 15 minutos de retraso en la retransmisión, es decir, cuando el jugador hace su jugada en el tablero no nos iba a llegar inmediatamente, como pasa siempre, sino que tardaría 15 minutos. Esto que se emplea a veces, ya cada vez menos, en torneos grandes para evitar posibles trampas, es muy raro que se emplee en torneos pequeños y más de este nivel e indica algún tipo de sospecha. Entonces, ahí estamos diciendo, bueno, pues Magnus se retira después de perder con Hans Niemann. Además, hay un sistema de trampas y además pone pues este tweet donde indica ese vídeo de Mauriño donde dice si hablo estaré en un gran problema. Parece muy claro que es una cosa que ya no duda nadie, que estaba señalando Magnus Carlsen a Hans Niemann directamente. Eso sí, no sabemos en qué le está señalando. Sí, en hacer trampas en el tablero contra él. Sí, como se rumoreó, podría ser algo de la preparación o si luego pudo haber algo de trampas online. ¿Qué pasó? Un par de días después, de hecho, bueno, pues en el muro, en nuestro muro, lo tenéis en un artículo fantástico de nuestro editor Colin, donde pues Hans Niemann tuvo una entrevista con Alejandro Ramírez ahí en San Luis, donde habló de muchas cosas. Las más importantes dijo que nunca había hecho tablas unas cuantas veces, trampas sobre el tablero, es decir, en una partida presencial, y sí que admitió haber hecho trampas un par de veces en partidas de poca importancia cuando tenía 12 y 16 años. Eh, Como veis, bueno, pues en este artículo lo podéis ver toda la entrevista perfectamente transcrita y podéis ver perfectamente, bueno, pues eso, lo que está, lo que está jugando, lo que hizo con un amigo, con el iPad, con una máquina, cuando tenía 12 años en un martes de titulado, luego dice con 16 y que se arrepiente muchísimo de esos errores. La verdad es que escuchaba la entrevista, parecía todo muy, muy creíble. La verdad es que la impresión que dio Hans ahí fue como alguien al que había que creer. Pero esto no se quedó aquí, ¿no? Porque, bueno, él mismo se quejaba de que chess.com pues le había primero invitado a su torneo, Chess.com Global Championship, un torneo realmente importante con $1 millón en premios y sin embargo después le quitó la invitación. Hay que decir que en ese momento pues mucha opinión pública se puso a favor de Hans Niemann porque dicen, bueno, sí, solo ha habido esas trampas con 12-16, nada más, Magnus no ha hecho a día de hoy ningún comentario más, pues no podemos decir cosa. Hay que decir, sin embargo, que chess.com reaccionó bastante pronto con un comunicado en parte de uno de los grandes jefes de chess.com, Danny Renz, donde, bueno, pues un comunicado muy serio y concreto. Y dice que, bueno, que respetando la privacidad de Hans Niemann, dicen que con él han compartido detallada evidencia sobre su decisión, incluyendo información que contradice su entrevista, ¿no? Contraduce sus declaraciones sobre la cantidad y la seriedad de las trampas que se han realizado en chess.com. Y además dicen que han invitado
a responderles y bueno, a demostrar alguna cosa. Bueno, pues supongo que las pruebas, las evidencias que han mostrado fueron para ellas muy, muy claras y nosotros ya ahí no sabemos nada más. Si Hans les ha respondido en privado o no, Hans Niemann no ha hecho ya ninguna referencia a este asunto. No se ha vuelto a saber nada y ni le han admitido en chess.com. Así que digamos que ahora es Dani Reyes el que ha atacado, por decir de alguna forma, a Niemann diciendo: aquí están las pruebas donde se demuestra que hiciste trampas en una gran cantidad, supongo, porque si es mayor, ¿no? Cantidad de partida y sobre todo esa seriedad seguramente implica pues que esas trampas que piensa que ha hecho Hans Niemann y que piensa el equipo de chess.com tienen que ver en torneos más importantes y más recientes. Esto es un comunicado muy, muy claro al que Hans Niemann no ha respondido, por lo menos públicamente. Tras esto, acabó la Sinquefield Cup, pasaron unos días, completo silencio y empezó nuestro torneo del Tour. En primer lugar, pues ya hace unos días se sabía quiénes iban a ser los jugadores de este torneo, del Julius Baer Generation Cup, y entre ellos estaba Hans Niemann. Y claro, pues mucha gente se pregunta por qué se ha invitado a Hans Niemann, o es esto ponerse de un lado o de otro. Realmente es una pregunta normal. Aquí vemos al director del tour, nuestro querido Arne, que es el que al final, el que ha montado desde el principio todo el tour, el que se encarga de los pormenores y que de repente pues se encuentra con este problema y no dudó en dar la cara. La pregunta fue clara. ¿Por qué Hans fue invitado a este evento? Y la respuesta también fue clara. Debido a las reglas del Tour, bueno, pues de un torneo a otro, los que van clasificando al playoff van siendo invitados. En este caso, el último torneo del Tour fue en Miami, donde hubo 8 jugadores, entre los que se encontraban Hans Niemann, y se ha invitado a esos 8 jugadores a jugar el siguiente torneo. Y como aquí indica, se han repasado, ya se venía haciendo antes, así que no es algo excepcional, y se ha repasado todas las partidas de Hans Niemann disputadas en el Tour, ninguna razón para ver que haya podido hacer trampas. Y por lo tanto, tras repasar las partidas, deciden que Hans Niemann nunca hizo trampas en el Tour, tampoco hay nadie que le haya acusado nunca de este hecho, por lo que se decide que Hans Niemann puede jugar este torneo del Tour. Luego hablan un poquito más, dejaremos todos los enlaces ahí abajo para que los podáis ver, sobre pues, las medidas antitrampas y cómo se asegura que nadie, digamos, haga trampas. Hasta aquí empezó el torneo, empezó ayer y hoy nos encontramos pues con una partida del Morbo donde se enfrentaban, en la segunda partida del día de hoy, Hans Niemann y Magnus Carlsen. En este vídeo que veis ahí, pues estáis viendo nuestra reacción cuando pensamos que iba a ser una partida más o menos normal, jugada 2, y de repente Magnus Carlsen abandona. En la jugada 2 abandona, se quitan las cámaras y nos quedamos completamente asombrados, ¿no? Magnus así revive aún más la polémica y obviamente ya no creo que haya nadie que dude que está señalando clarísimamente a Hans Niemann. Está señalando, en mi opinión, con una acusación de trampas. No sé esa acusación de trampas a cuánto bueno, la aumenta Magnus Carlsen. Es decir, no sé si Magnus Carlsen piensa que Hans Niemann le hizo trampas directamente en San Luis, en la Sinquefield Cup. No sé si Magnus Carlsen piensa que Hans Niemann hizo trampas en el pasado, en otros torneos. Hay gente ya que se ha puesto a investigar completamente todas las partidas de casi Hans Niemann y hablan de la última norma de Gran Maestro. No sé si Magnus Carlsen piensa que esas evidencias que ha mostrado chess.com, bueno, no las ha mostrado, se las ha mostrado a Niemann, pero igual le han mostrado a él,
es suficiente para pensar, oye, este jugador ha hecho trampas en torneos importantes online y por eso no me quiero sentar con él, no sabemos absolutamente nada del pensamiento de Magnus Carlsen, porque lo que ha hecho es publicar un tuit el 5 de septiembre, abandonar la Sinquefield Cup, abandonar uno de los torneos más importantes del año y hoy en el Tour no ha querido jugar contra Hans Niemann. Está claro que son dos abandonos muy importantes, son dos cosas que no se pueden realmente obviar. Magnus debe tener razones muy importantes para hacer esto. Él, por supuesto, sabe perfectamente que es muy grave lo que está haciendo. No es que diga, bueno, no juego esta partida, doy un punto a mi rival y a otra cosa. Él sabe que esto, tanto abandonar un torneo de San Luis en general, abandonar cualquier torneo, nunca había abandonado un torneo en su vida. También sabe perfectamente que lo que está haciendo, dando el punto gratuitamente a Hans Niemann, está mal y está diciendo algo. ¿Qué es? No lo sabemos. ¿Lo dirá? Esperamos que lo diga en los próximos días. De momento ha dicho que no dará entrevistas por lo menos hasta que termine el torneo. ¿Puede que no diga nada después? Pues ya a estas alturas no lo descarto. Yo soy de los que pensaba que al terminar la Sinquefield Cup iba a haber una declaración de Magnus Carlsen, pero ahora no la veo. ¿Por qué puedo pensar que no la veo? Yo soy de los que piensa que Magnus Carlsen no es precisamente ni tonto ni irresponsable. Sabe perfectamente lo que hace y sabe cuál es su responsabilidad como campeón del mundo. Por lo tanto, pienso que las evidencias que él tiene, evidencias, las pondría entre comillas, son en cierta forma no válidas en una prueba, en un juicio. Es decir, no tiene una evidencia plan. He visto a Niemann, tengo esta foto de Niemann con un pinganillo donde le están chivando las jugadas desde el bar de al lado. En ese caso, se hubiera mostrado al principio y no habría polémica, sino que veríamos que hay un jugador que hace trampas. Creo que él debe tener algún tipo de evidencia, prueba, entre comillas, que le incitan a estar convencido, diría que 100% convencido, de que Hans Niemann ha hecho trampas en algún momento de su carrera, ya sea en el tablero o ya sea online. ¿Cómo? Estas evidencias puede pensar que no son grandes pruebas que de cara a una posible demanda por difamación podrían crearle un problema y quiere evitarlo, pues lo que hace directamente es no jugar contra él, no decir nada. Eso sí, es una insinuación de una magnitud tremenda. ¿Qué está pasando ahora mismo? Resulta pues que mucha gente, para empezar, Levon Aronian, que está obviamente metido en todos los corrillos, estuvo en San Luis, está en el Tour, seguramente hablen mucho entre todos, fue de los primeros que dijo, bueno, en la élite hay a veces paranoia, mucha paranoia entre mis colegas, típico, hace trampas, no sé qué, una cosa y otra, y de repente él dice, bueno, me han mostrado algunas pruebas y ya por lo menos estoy en el punto medio. También, bueno, pues Giri ha mandado un mensaje muy claro diciendo, cuidado con los jóvenes, sobre todo que en un momento dado hacen trampas online pensando que no va a pasar nada. Es una forma de decir, quizá Hans cuando hizo una cosa u otra no se dio cuenta de la gravedad que tenía, porque en ese momento era un joven que se estaba tomando igual a risas, incluso no sabía lo que podía pasarle en el futuro y de cierta forma señala a Hans diciéndole si no hubieras hecho esas trampas cuando fuiste joven, ahora no habría esa mancha en tu expediente. Pero, de nuevo estamos. ¿Cuál es la acusación de Magnus Carlsen? Realmente nadie sabe cuál es. Si hay una declaración, ya a partir de ahí podíamos empezar a debatir. Habrá gente que le parezca bien y habrá gente que le parezca mal.
si unas trampas en un momento dado online puede ser bueno, pues motivo suficiente para considerar a Hans Niemann un tramposo que no merece estar en torneos de superélite. Podríamos ver si realmente hay alguna prueba, evidencia o algo para sospechar de Hans Niemann en el tablero, pero de momento no lo sabemos. ¿Y qué pasa en este caso? Si en algún momento sí que se llegará a demostrar que Hans Niemann ha hecho trampas o hay unos indicios muy grandes, igual pues sí que podríamos decir, oye, pues Magnus es comprensible la actitud que tiene porque él sabía esto y no quiere jugar contra una persona tramposa. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si Hans Niemann resulta que no ha hecho nada? Estoy seguro que Magnus Carlsen está bien asesorado y sabe perfectamente que está ahora lanzando unos misiles muy, muy fuertes contra un jugador joven como Hans Niemann. Así que mi creencia, esto ya es totalmente subjetivo, es que lo que tiene Magnus Carlsen de información, de posibles evidencias, debe ser algo muy poderoso y que, aunque no despeje el 100% de las dudas, sí que ponga una duda más que razonable sobre el comportamiento de Hans Niemann en torneos importantes. No sé si está hablando de torneos online, no sé si está hablando de torneos sobre el tablero, pero como digo, Magnus Carlsen sabe la responsabilidad que tiene, por lo tanto, creemos que algo tiene. Espero, por el bien de todo el mundo, por el bien de que se está ensuciando mucho el ambiente, que si es así, esas evidencias vean la luz, que luego ya juzguen quien quiera, porque si no hay un momento, que es el de ahora, donde la figura de Hans Niemann está siendo manchada, se está lanzando acusaciones o insinuando acusaciones realmente graves contra él y no tiene una persona, en estos casos, que negar una acusación, sino el que acusa tiene que aportar. Hay que defender siempre la inocencia de las personas hasta que no se demuestre lo contrario. Como digo, creo firmemente que Magnus Carlsen tiene alguna prueba muy seria. Espero, y la verdad es que toda la comunidad ajedrecística está pidiendo esas pruebas porque no podemos, en mi opinión, asistir a más shows, por decirlo de alguna forma, como el que hemos vivido hoy, donde pues Magnus abandona en tan solo 2 jugadas, regala en un acto para mí muy grave el punto a su rival, es decir, logras que tenga un punto gratuito, que es muy importante el haberte ganado de cara a unos playoffs, es algo que tenemos que evitar, porque esto va totalmente en contra de la competición, favorece en este caso a Hans Niemann. Hans Niemann obviamente acepta el punto, bueno, no es que lo tenga que aceptar, su rival ha abandonado, pero esto hace que la competición esté ciertamente, aunque sea en parte, adulterada, ya que hay un jugador que ha ganado un punto de forma gratuita. Esperemos que encontremos una solución. En mi forma de entender es Magnus Carlsen el que puede, por lo menos, tener unos argumentos e intentar convencer, diría de alguna forma, al resto de la comunidad de esos argumentos o no. No tengo ya ni idea si los va a mostrar, si esto va a ser algo que permanezca en el tiempo o no. Sin más, pues me gustaría escuchar la opinión de todos vosotros, así que sepáis que voy a estar leyendo los comentarios y, como digo, espero que este tema avance e iremos, por supuesto, informando, así que no os perdáis próximas retransmisiones, ya sea de este tour o de otros directos, además de nuestro vídeo. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y síguenos aquí en Chess24.